Muy bien, hemos orado, hemos cantado, compartido la cena del Señor y vamos a reflexionar un poquito acerca de la tarea de la iglesia en tiempos difíciles. La iglesia en tiempos difíciles. Yo les compartí un mensajito que era lo que quería compartirles en esta breve meditación, en este Domingo del Señor, con Santa Cena incluida, y hablando anteriormente acerca de los medios de gracia, cómo el Señor le da al cristiano. Rafa, vos tenías que... No te estoy echando, pero para que no se te haga tarde. Con los chicos, que el Señor les bendiga. Gracias por todo. Lo que el Señor le da al cristiano es esos medios de gracia en los cuales el cristiano utiliza para crecer en la gracia del Señor. Pero si todo sería eso, si todo es orar, leer la Biblia y tener comunión con el Señor, entonces, ¿qué más? ¿Hay algo más? O si la iglesia solamente es para que los medios de gracia nos ayuden los medios de gracia. ¿Eso es todo? ¿Eso es toda la vida del cristiano? ¿Eso es todo lo que tiene que hacer? ¿Venir acá, orar, leer la palabra y pasar tiempo con los hermanos? ¿O será que la iglesia también está puesta en este mundo y en tiempos difíciles como lo hemos visto, como lo vemos aún en la Escritura a lo largo de toda la historia de la humanidad, a lo largo de toda la historia desde que el Señor crea la iglesia? Y quiero estar yendo ahí a Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Pero el contexto de Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3 al versículo 14, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfesos, él da gracias, dice que él los escogió en amor, que él los predestinó, que fue mediante Jesucristo, todo para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso él llama a un pueblo que él escoge para sí. Él nos escoge por amor y también pensando en el Señor Jesús, en el amado. Y dice que en Él tenemos redención, que es por medio de su gracia también. Y a su vez también Pablo ora y dice que toda la sabiduría y discernimiento puedan tener los cristianos, puedan tener los hijos de Dios. Y según él se propuso, según el beneplácito, dice el versículo 9, se propuso en él para dar a conocer el misterio de su voluntad a la iglesia. Y vamos a notar hasta el versículo 14 que todo es en Cristo. Fuimos predestinados en él, somos herencia en él, en Cristo, para alabanza de su gloria. Y dice el versículo 13 que él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con él en el Espíritu Santo de la promesa. Hasta ahí todo buenas noticias, buenas cosas para los hijos de Dios. Seguridad de salvación, seguridad de la gracia del Señor en sus hijos, seguridad de que Él va a estar con nosotros, y la alabanza y que nosotros vamos a poder tener comunión con Él, y que nosotros estamos para alabar a Él, para alabanza de su gloria. Por eso Él es nuestra garantía, Él es nuestra herencia y Él es nuestra redención, como dice el versículo 14. Pero más adelante, ahí el versículo 22 y 23, y dice, todo sometió bajo sus pies, y a Él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. El cuerpo de Cristo. ¿Y por qué el mensaje de hoy centrado en la iglesia en tiempos difíciles? La iglesia en tiempos difíciles. Bueno, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Efectivamente, no estamos pasando buenos tiempos, pero si nos vamos en retrospectiva hacia atrás, siempre hemos estado en tiempos difíciles, ¿no? Uno escucha siempre a los que tienen más edad y dicen siempre: fríos eran los de antes, hambre eran los de antes, trabajar eran los de antes. Bueno, y ahora también, pero siempre hubo momentos difíciles. Y la iglesia siempre estuvo situada ahí, en medio de todas
todo ese caos social en los distintos sectores en todo el mundo, en todas las crisis en el norte, en Norteamérica, en Rusia, en Asia, en África, en Centroamérica, en Latinoamérica, todas las crisis, siempre la iglesia estuvo ahí. Pero ahora está la pregunta, ¿dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde está la iglesia hoy? No vamos a ver dónde estuvo la iglesia en el pasado y a echar las culpas en el pasado. Que lo que sucedió es culpa de lo que no se hizo en el pasado. Y algunas cosas pueden ser así, pero yo quiero situarme en el hoy, en el ahora. ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Dónde el Señor nos puso? Y quiero comenzar con esta pregunta para luego finalizar con la misma pregunta. ¿Dónde está la iglesia hoy? Y poder tener una respuesta que nos mueva, que nos movilice. Porque si el Señor nos da a los cristianos los medios de gracia, no solamente es para crecer en la gracia del Señor, para crecer en esa santificación, sino que también es para hacer luz y sal al mundo. Y entonces, si tendríamos que dar una definición de lo que es la iglesia rápidamente, ¿cuál sería? ¿Cuál es su propósito? En el día de hoy existen muchos malos entendidos. Entre estos se encuentra aún la definición misma de lo que constituye una iglesia. Por ejemplo, acá van algunas. La iglesia es una institución. La iglesia es un edificio con actividades. Para otros, algunos dicen que es una especie de club social, donde nos podemos reunir y encontrarnos y pasar la bomba, la iglesia. Para otros, los días domingos es cumplir con Dios. Para otros es para ocuparse de la evangelización y montar una estrategia de crecimiento, tipo marketing. Y ver a ver qué resulta mejor y qué estrategia utilizamos mejor para que venga la gente y llenar solamente el lugar. No sé si esos conceptos son bíblicos, pero yo creo que no son bíblicos. Entonces, parece que hoy el centro de la iglesia, todas esas definiciones se centran en el hombre, centradas en el hombre. Se está más interesado en cómo se siente el hombre, cuán cómodo está, qué servicio le gusta mejor, qué canciones le gusta cantar, bueno, etcétera, un montón de cosas más. Si sirven comida al final, si hay buffet, si hay café, varias cosas. Entonces la iglesia de hoy necesita volver a hacerse la pregunta, ¿cuál es el propósito número 1 de la iglesia? Y la respuesta que podemos ofrecer, creo que es clara y hemos cantado algo de esto, es la gloria de Dios. La gloria de Dios. O también hay una declaración de lo que la iglesia es. Y me gusta mucho, y este término lo expone mucho Mark Dever en su libro de 9 marcas de una iglesia saludable. Y él dice que la iglesia es una embajada del reino de los cielos en la tierra. Amplia definición en una frase. La embajada es una embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Y si esto es así, convencidos por lo que la palabra de Dios nos dice, que la iglesia del Señor son muchas personas salvadas por la gracia del Señor, redimidas por Él, por gracia, viviendo bajo la gracia del Señor, creciendo en los medios de gracia que Dios nos otorga. Y todo esto es para glorificar el nombre de Cristo y que el nombre del Señor sea engrandecido, según como dice Malaquías 4:5, que el nombre del Señor sea engrandecido y exaltado en todo lugar. Pero la pregunta es, ¿pero cuál es la misión de la iglesia local en donde fue plantada? Yo no sé si se han hecho esta pregunta. ¿Cómo es que llegaron acá? ¿Cómo es que llegaron a vivir a esta ciudad si nacieron en otro lado? Yo nací en La Plata. Yo no sé cómo estoy acá en Bahía. Bueno, les puedo contar la historia de mis papás. Pero yo no tenía seguramente planeado venir de chico de La Plata a terminar en Bahía Blanca. ¿Cómo es que el Señor nos hace cruzarnos con alguien que nos predique el Evangelio y que hoy nosotros podamos conocer a Cristo? ¿Cómo es posible? Ahora bien, ¿cuál es tu misión como parte de la iglesia local y de la iglesia en todos los tiempos? Si hoy el Señor nos trajo hasta acá, si el Señor te
habló su palabra, te predicaron el evangelio, conociste a Cristo, entonces, ¿para qué es todo eso? ¿Para qué es? Y hay una definición que podemos dar en un párrafo, y se las voy a leer, y creo que es: llevar el mensaje de salvación y esperanza a todos los rincones de nuestra sociedad donde el nombre de Cristo todavía no es exaltado. Yo creo que si Dios hoy nos trajo a todos acá, y estamos en esta ciudad, y cada uno está en un barrio en particular, en un trabajo en particular, en un lugar especial, es para que la luz de Cristo alumbre en donde estamos. No hace las cosas, Dios nos tira los dados y dice, bueno, le tocó al hermano Johnny venir de Mar del Plata y estar en Bahía. Los dados cayeron así. Dios tiene todo orquestado para su gloria. Dios tiene todo planeado perfectamente. Y si hoy conocemos la verdad del Evangelio, si hoy tenemos las Escrituras abiertas delante de nuestros ojos, si el Señor alumbró nuestro entendimiento, ¿para qué razón es? Y no solamente creo que sea para llenarnos de conocimiento y autoabastecernos a nosotros mismos, sino que es para que el nombre del Señor sea exaltado. Para que el nombre del Señor, el nombre de Cristo, esté siendo glorificado donde todavía no lo es. Donde todavía no lo es. Y el contexto de hoy, quiero comenzar con esto y resaltar hoy cómo la iglesia debe estar donde está la necesidad. No en primer lugar para aliviar o mitigar el hambre, ofreciendo alimentos, ropas, no estoy hablando de esas cosas. Esas son actividades importantes, pero la solución para el problema del hombre va más allá de eso. Hace 4 años atrás, se levantó una proclama que el gobierno actual afirmaba. ¿Se acuerdan cuál era? Decía pobreza cero. Pobreza cero. No queremos más pobres. Y está bien, es un buen pensamiento, no es malo pensar en eso, ni tampoco trabajar para que esto suceda. Tampoco es mala esa intención, pero creo que hay que tener una correcta cosmovisión de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en el mundo hoy, de lo que está pasando en la sociedad de hoy, en la cual viven hombres que todavía no conocen a Cristo, de los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán. La iglesia hace tiempo que ha perdido la brújula. Vivió mucho tiempo en una realidad fuera de la realidad que no es el mundo. Y la iglesia dejó de afectar con su pensamiento esta sociedad. Solamente se abrió para mitigar alguna necesidad social. Un par de zapatos, una bolsa de alimentos, por allá, hacer una chocolatada en un barrio y se terminó. Pero el pensamiento de las personas no fue cambiado. La panza fue llena, pero el pensamiento y el evangelio de Cristo no estuvo ahí. Entonces se perdió ese pensamiento bíblico de lo que el hombre necesita. Muchos dijeron, no somos del mundo, no nos vamos a meter tanto, porque no somos del mundo y se malinterpreta por ahí esa palabra, porque creo yo que desde las décadas del 90 hasta ahora muchas iglesias o organizaciones se dedicaron a mirarse hacia adentro y decir el problema es espiritual, vamos a luchar por los aires. Y empezaron con guerra espiritual, con batallas cósmicas, con una espada que sacan y qué sé yo, todo un circo para hacer nada. El evangelio no está siendo predicado. No está siendo predicado. Y entonces comienzan a venir los sueños, las visiones, los falsos profetas, endulzando con suaves palabras el oído torpe de aquellos que no saben escuchar y no tienen sus ojos abiertos para lo que dice la palabra de Dios respecto al problema central de este mundo caído. ¿Qué necesita nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está necesitando? Y lamentablemente la iglesia está ausente en estos tiempos difíciles, donde hay que tomar decisiones, donde hay que ir a votar, y la iglesia no tiene un pensamiento claro respecto a eso. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de todos nosotros como hijos de Dios, y de toda la iglesia fuera de estas 4 paredes que se reúnen en otros lados. Entonces, ¿cuál es la respuesta?
Y creo que es sencilla. La respuesta es la buena noticia del Evangelio de nuestro Rey Jesús. Esa es la respuesta para la sociedad hoy. Esa es la respuesta. La buena noticia del Evangelio nos muestra al Rey Jesús usando su poder y autoridad para conquistar el pecado de los individuos, para estar hablándoles a los explotadores de las personas, para estar hablándoles a aquellos que tienen que dirigir la justicia y que obran injusticia, y a su vez a las fuerzas demoníacas que también son la raíz de la cual el hombre está cautivo, a voluntad del enemigo. Entonces, ¿cómo aliviar, o podríamos decir, cómo ayudar? La iglesia, ¿cómo puede ayudar a esta sociedad hoy? Con todo lo que está sucediendo, con la crisis desde, digamos, Sudamérica para abajo. Todo el tema social, político, pobreza, la carga del necesitado, del desvalido, la iglesia, el lugar donde fue plantada y establecida. ¿Cómo es que tiene que obrar? ¿Qué es lo que tiene que decir? Y lo que deseamos es ser efectivo. Y si no tenemos una correcta interpretación de lo que significa el vivir para la gloria de Dios, el vivir para la gloria de Dios de una manera integral, entonces vamos a fallar en muchas áreas. Vamos a fallar en muchas áreas. La iglesia hoy, como también en la historia, en el pasado, está en un contexto a su alrededor, en una situación difícil. Estamos en un tiempo difícil, en una situación difícil. ¿Y qué misión tiene la iglesia hoy y aquí y ahora? Bueno, llevar el Evangelio, como dijimos, que conozcan a Cristo y ver iglesias establecidas en contexto de situación difícil, en contexto de situaciones difíciles. Y debemos tener, según las Escrituras, una misión centrada en el Evangelio y enfocada en la iglesia, en predicar el Evangelio de Cristo y saber que acá hay un lugar para contener a los nuevos convertidos o a aquellos que necesitan escuchar el mensaje de esperanza del Señor. Y existe una tarea vital de alcanzar a aquellos que no son ni fácilmente ni frecuentemente alcanzados. Tener un corazón movido a compasión por los débiles y por los que sufren en el mundo. Y deseo en esta mañana que consideremos juntos a lo que dice la Escritura respecto a este tema que nos toca vivir en este tiempo, pero que no es ajeno a lo que nos dice la Escritura y lo que la humanidad necesitó, necesita y va a necesitar siempre. La necesidad en tiempos difíciles es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Cristo. Hay un pastor que se llama Juan Sánchez, que está en una iglesia en Estados Unidos, que escribe para 9 Marcas también. Y él puso una frase acerca de lo que necesitan los débiles y aquellas personas en situación difíciles. Cuando la iglesia está pasando tiempos difíciles, ¿qué necesita el hombre? Y él dice, cito, la necesidad de los débiles y de los que sufren, su mayor necesidad es apartarse del pecado, abrazar a Cristo y creer en la gracia y el conocimiento de Cristo, en una sana comunión de creyentes comprometidos los unos con los otros, bajo el fiel liderazgo de pastores responsables que equiparán a la iglesia para un ministerio continuo. Fin de la cita. Eso es lo que en grandes rasgos también hay muchas aristas que la Escritura nos ponen en lo que está él citando acá. Creo que esto es una prioridad y un propósito general. Es una prioridad y un propósito general, que el hombre necesita apartarse del pecado y necesita conocer a Cristo. Entonces, vamos a comenzar a considerar aspectos particulares y aspectos generales de la iglesia, rápidamente en este tiempo que nos queda. Y hay un mandato bíblico para los cristianos, que está en Miqueas 6:8, y dice así, si lo quieren buscar, yo lo voy a leer acá no me acuerdo qué versión puse acá, creo que es de las Américas, pero él dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y esto es emocionante, porque está citando algunas cosas acá al final. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios.
¿Cómo practicamos la justicia a un mundo caído? ¿Cómo llevamos el evangelio a aquel que es pobre o está desvalido? Aquel que tiene necesidades. ¿Cómo lo practicamos? Yo creo que la tarea central también de Jesucristo y sus seguidores fue estar donde estaba la necesidad, estar en el lugar donde estaba la gente necesitada. Tal vez estaba mal porque necesitaba sanidad, es verdad, y una de las señales que iban a acompañar al Mesías iban a ser los milagros, y esa gente iba a ser librada de las angustias, de los dolores temporales de su cuerpo. Pero él, en Lucas capítulo 7, el Señor Jesús, en el versículo 22, el contexto de Lucas capítulo 7 es del 18 al 23, pero quiero pararme en el versículo 22 al final, cuando dice que va haciendo varios milagros, pero dice: a los pobres se les anuncia el evangelio. A los pobres se les anuncia el evangelio. Es verdad que el Señor en Juan capítulo 12, Él les dijo a los discípulos: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es como que Él ya dejó establecido que los pobres siempre van a estar, los que tienen necesidad siempre van a estar. Pero lo que queremos ver acá es cómo es que tiene que obrar el cristiano. ¿Cómo es que tiene que obrar la iglesia del Señor ante las necesidades de aquellos que están en una condición tal vez inferior o tal vez en la pobreza o desvalido o desprotegido? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18, el Señor ahí la palabra de Dios nos manda a que si nosotros conocemos el amor, si Él puso su vida, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, morir por los hermanos, ponerme adelante para que me maten a mí antes que a mi hermano. Pero esto va mucho más allá de esto, porque dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso esto va más allá de dar algo social, dar dinero, dar alimento, dar un vestido. Esto es estar comprometidos con el lío que tienen las personas. Esto es estar comprometidos con un corazón que no tiene a Cristo y que tiene un montón de problemas. No es solamente morir una vez, es involucrarte en los problemas de la gente, de aquellos que están en necesidad, en distintas partes sociales. No me quiero situar simplemente en la pobreza, porque tendríamos que preguntarnos qué es la pobreza. Según el INDEC, aquel que no tiene más de 20 y pico mil de pesos, no me acuerdo cuánto es, no busqué la cifra, 30 ahora. Si no tiene más de 30, es pobre. Y entonces uno dice: ¿según qué forma de vida entonces? ¿Qué estilo de vida? Con 30.000 pesos, a mí me sobra. Pero entonces, ¿qué es la pobreza? Bien, déjenme darle un concepto de pobreza de un autor que escribió también en estos temas que escribe 9 marcas, que se llama La Iglesia en Lugares Difíciles. Y él es un pastor que está predicando en medio de los pobres en Escocia. En Escocia hay pobres, sí. Y él dice: ¿qué es la pobreza? Voy a citar solo un párrafo. Cuando pensamos en la pobreza, los occidentales normalmente pensamos en términos de acceso a los recursos. Tenemos un llamado umbral de pobreza, un mínimo de ingresos que determina a quiénes el gobierno considera empobrecidos. Los políticos y los periodistas influyen en las diversas maneras en las que los pobres carecen de acceso a una educación de calidad, a suministros de alimentos saludables, a una vivienda asequible y a una adecuada atención médica. El discurso público en cuanto a cómo atender las necesidades de los pobres generalmente gira en torno a la mejor forma de ayudarles a conseguir las cosas que le faltan. ¿Qué faltan? Falta asfalto, falta cloaca, lo que dice también hoy el gobierno. Dice, hay un autor, dice, unos autores
que trabajan entre los pobres y analizan un estudio realizado por el Banco Mundial que pedía a los pobres que describieran lo que significaba ser pobres. Y escuchen lo que dicen. Y se encontraron con que la visión que la gente pobre tiene de su propia pobreza a menudo va más allá de una lista de cosas que les faltan. Los pobres tienden a hablar en términos de experiencias tales como la impotencia, la desesperanza, la pérdida de significado en la vida y la vergüenza. Así que tan solo proporcionarles recursos no aliviará las dimensiones más profundas de la pobreza que estas personas experimentan. Entonces, ¿qué es la pobreza? No son recursos, no es algo que le falta, sino que hay algo que va mucho más allá de eso. La pobreza, hermanos, es un tema complejísimo, complejísimo. Pero la raíz de todo esto es que el hombre necesita a Cristo. El pecador necesita a Cristo. El pobre necesita a Cristo. El rico, que tal vez tiene muchas cosas, tiene todo esto que el Banco Mundial dice que pueden llegar a tener. Tienen casa, tienen cloaca, tienen alimento, tienen comida, pero su vida es un desastre. Su vida es una desesperanza total. Entonces creo que hay que entender que debido al pecado, a las relaciones rotas que las personas tienen con Dios, con ellas mismas y con el resto de la creación, yo creo que ese es el problema. El tema de la pobreza cero, podríamos decir entonces, para cerrar el tema, se necesita un milagro para esto. Pero va mucho más allá de poder ayudar a las personas. Es mucho más serio que darles algo. Lo que es un problema mayor es que el hombre tiene una relación rota con Dios. Tiene una relación rota con Dios. Y ahí hay una compleja combinación del propio pecado del individuo. Y ahí también vienen las personas que explotan a esas personas. Y luego viene la injusticia. Y entonces es mucho más complejo. Pero todo eso porque necesitan la buena noticia del Evangelio. ¿Qué es lo que necesitan entonces los pobres, los desvalidos? Es la buena noticia del Evangelio. Nos muestra el Rey Jesús usando su poder, su autoridad para conquistar el pecado del individuo. ¿Y cómo es la verdad que necesitan conocer los que tienen dinero? Son ricos y tal vez no necesitan nada. Y a veces es más fácil predicarles a un hombre pobre que enseguida escucha porque le das atención, le das amor, estás con él cuando la sociedad lo deja y te acercás y le hablas y te escuchan y hasta aceptan el mensaje del Evangelio. Es mucho más fácil estar en un lugar carenciado predicando el Evangelio que estar en un lugar donde están llenos de dinero. Porque dicen que tienen todo. Y esa gente necesitan a Cristo también. Necesitan conocer al Salvador. Porque si no tienen a Cristo, si Cristo no les trae vida, en realidad están muertos. Están muertos. Y entonces yo creo que tenemos que llegar al propósito de la posición planeada por Dios para sus hijos. Va mucho más allá de donde Dios nos sacó. Va mucho más allá de lo que nosotros pudimos ser o experimentar como personas que necesitábamos tal vez algo social. Ahí acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y ahí nos pone, del versículo 15 al versículo 23, acá tenemos la posición planeada por Dios para sus hijos. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, dice poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No para nosotros, no para el hombre, no para que nosotros seamos grandes, sino Él es grande. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas
consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y era de ánimo hostil, ocupados en malas obras, ahí estamos nosotros. Sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin manchas, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tenemos que ver acá que es solo el Rey, es Jesús. Es solo el Rey Jesús que puede hacer todo esto. Es Él el que puede sacar y librar a las personas de todas las situaciones en las cuales está metido en sus problemas. Por medio de Él y para Él. Los pobres, los ricos, los marginados, los desvalidos, los huérfanos, las viudas reciben consolación solo de nuestro Señor Jesús. Del único. No de un programa, no de una ayuda social. Eso puede aliviar y mitigar. Pero la raíz del problema, el corazón, el único que lo puede cambiar es el Señor. Y se necesita un cambio de corazón. Se necesita un cambio de corazón. Ahora, ¿irá la iglesia del Señor a llevar eso a grupo de personas? La esperanza del evangelio que habéis oído, como dice Pablo. ¿Ven dónde la iglesia ha fallado? Se centró en la necesidad de las personas que tienen de asistencia y se olvidó del mensaje central del evangelio. Que esas personas necesitan tiempo para escuchar el evangelio. Necesita que te sientes con ellas y que escuchen las buenas nuevas de Cristo. Necesita que pases tiempo, que pases horas, tal vez quites horas a tu sueño o a las comodidades para que escuchen el mensaje del evangelio de Cristo que los va a llevar a la salvación. La iglesia debe estar abierta aquí, en las casas, en los barrios, en los lugares también donde hay mucha pobreza, en los lugares donde muchas veces la sociedad margina y discrimina. La iglesia tiene que estar ahí, predicando la palabra del Señor. Tenemos que estar nosotros como iglesia, predicando la palabra del Señor, orando, rindiendo cuentas luego unos con otros, discipulando a las personas, con el fin de atraer a los pobres, marginados y desvalidos a un encuentro transformador con el Rey Jesús. Es lo que ellos necesitan. Necesitan conocer a Cristo. Quiero finalizar esto y este pensamiento. Yo creo que es por eso que el alivio para nuestra nación hoy, en estos tiempos difíciles, para la sociedad que vivimos, la tiene la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor. En la época de la Reforma, la Iglesia del Señor se paró y dice que cuando se abrió las Escrituras, en medio de las tinieblas fue la luz. Fue la luz. Y la sociedad hoy, el mundo hoy está sumido en tinieblas. Y acá, cerca de nosotros, necesitan la luz del evangelio. Si queremos que el reino de Dios avance y verdaderamente la situación social sea aliviada, lo primero que se necesita es el evangelio. Es el evangelio de Cristo. Es el evangelio para todos aquellos, para toda clase social. Y estamos, hermanos, en una situación crítica. Latinoamérica está en crisis, el mundo está en crisis. Y se necesita que la iglesia se levante con la palabra del Señor. Por tanto, la iglesia que está viva en el evangelio deben buscar a los pobres entonces, a los marginados, a los oprimidos, para llevar la luz a los lugares oscuros. Acá tenemos todos luz, hay mucha luz, demasiada luz. El evangelio nos ha alumbrado. Hay que ir y meterse donde hay tinieblas. Y hay que ir con el evangelio del Señor a esos lugares oscuros, descuidados, que muy a menudo se encuentran muchas veces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y miramos para atrás y está en el patio de casa el lugar oscuro. Está en mi propia casa, que ahí es donde se necesita predicar el evangelio. Ahí es donde se necesita predicar las buenas nuevas también. Por eso hay tarea para hacer. Hay familias, hogares que hoy despiertan en este día sin un papá, sin una
sin un papá o una mamá, porque la mamá decidió que el amor de otro hombre era suficiente y se tiene planeado irse de la casa. ¿Dónde está la iglesia del Señor con ese mensaje de esperanza? ¿Le conseguimos un padre nuevo? No hay problema. No, ese corazón del pequeño o de los pequeños queda roto. O el esposo o la esposa. Tal vez hoy también hay hijos que están pensando armar su bolso e irse lejos del hogar, porque la casa es un desastre, porque la familia es un infierno. Y lo hay, hermanos, lo hay. Hoy acá, en Bahía Blanca, acá en esta cuadra, en este edificio, un vecino tuyo, un familiar, están en esa situación. ¿Y dónde estamos con el mensaje de la luz de Cristo para esa desesperanza, para tratar eso? Y cuando esos jóvenes, cuando deciden eso y quieren marcharse, Satanás ya le tiene preparada una estrategia para arruinarlos y estropearlos. Y van al mundo y Satanás termina de matarlos por completo. Y mientras tanto, ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos ahí con una palabra para aliviar esa necesidad? Para acercarnos aunque sea. Y llorar con los que lloran. Orar o presentarles el Evangelio de Cristo, que es la esperanza. Si verdaderamente esta es la esperanza, como decía el apóstol Pablo, entonces tenemos que anunciarla. Tenemos que llevarla de alguna manera. Por eso tenemos que orar que Dios envíe a la iglesia, a sus hijos, a esa madre, a ese padre, a ese hijo, a esa familia, para hablarles de la gran historia de redención. De la gran historia de redención, de la esperanza de salvación que hay en Cristo Jesús para todo hombre. La iglesia está en estos tiempos difíciles para cubrir la necesidad de esta sociedad. Y no con asistencia, sino con el poderoso mensaje del Señor. Les dije que iba a terminar con la pregunta que comencé. ¿Dónde está la iglesia hoy? Y la respuesta es: anhelo que esté presente la iglesia en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir y los que van a venir. Que el Señor nos fortalezca, nos dé fuerzas y todo lo que recibamos de gracia, que los demos de gracia. De alguna manera poder ir a aquellos que lo necesitan y abrazar a los desvalidos, a los protegidos, a los débiles y predicarles el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por tu poder, gracias por tu amor, gracias porque estamos en una situación privilegiada, Señor, acá, de haber conocido tu palabra y habernos rescatado del infierno, Señor, del infierno y del pecado. Gracias, Señor, porque nuestros ojos fueron abiertos y te doy gracias, Señor, porque conocemos la verdad. Pero, Señor, necesitan conocer la verdad en otro lado, Señor, no tan lejos de aquí, Señor. Oramos por los misioneros en la Ventana 1040, en África, lugares perseguidos. Pero aquí también, Señor, hay gran necesidad de tu Evangelio. Señor, te pedimos que nos lleves y nos muevas, Señor, a esos hogares donde están destruidos. Que nos abramos los oídos para escuchar los problemas de la gente, porque nosotros tenemos la respuesta, Señor. Si nosotros no hablamos y callamos, Señor, lo van a hacer otros y van a engañar, Señor, y van a traer confusión. Señor, mueve a la iglesia que tiene la verdad de tu palabra para ir a estos lugares, para ir a nuestros familiares, Señor, a vecinos, a los barrios pobres de acá de la ciudad, Señor, a las esquinas, en las plazas, Señor, a hablarle a aquellos chicos, Señor, que tal vez se dijeron la droga es mejor y se meten en ese mundo, Señor, y qué destrucción que causa, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a movernos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se movilice, Señor, por aquellos pobres y desvalidos que te necesitan, Señor. Tengan dinero o no tengan dinero, Señor. Ayúdanos. Gracias por esta iglesia. Gracias por los hermanos que tanto aprenden de tu palabra, Señor. Gracias por las enseñanzas que recibimos. Gracias, Señor, porque
somos privilegiados, Señor, de haberte conocido y de conocer tanto. Ayúdanos a poder cumplir la misión y el propósito en el cual vos plantaste esta iglesia en este lugar, en esta ciudad, Señor, durante ya casi 9 años, para que, Señor, llevemos tu palabra donde lo necesiten. Y entre nosotros, Señor, ayúdanos a crecer entre nosotros, a fortalecernos, a crecer en la gracia, Señor. Gracias. Guarda a mis hermanos que están trabajando, Señor, a los hermanos que hoy tienen que trabajar, que mañana, Señor, en los lugares donde estén, Señor, yo te pido que ahí alumbren, Señor, alumbren en medio de las tinieblas, Señor, hasta el tiempo que tú le digas que ya se vayan, Señor, ayúdalos. Y oramos que vengas pronto, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.